Si eres viejo en este canal, ya habrás escuchado hasta el cansancio el término indoeuropeo. ¿Y quiénes son estos? Los que hablamos las lenguas indoeuropeas. Tú, yo, el ruso admirador de Putin, el iraní partidario de la revolución o el rohingya que escapa de la persecución birmana. La familia de las lenguas indoeuropeas es enorme. Se extiende desde Islandia hasta Bangladesh. Las habla aproximadamente el 45% de la población mundial, y esto sin contar las extinciones de algunos pueblos indoeuropeos que hoy son historia. ¿Y de qué indoeuropeos hablaremos hoy? Del desaparecido pueblo tocario, aquel que se extendió hasta la actual región de Xinjiang en China, adoptaron el budismo como religión, pero que desaparecieron hacia el siglo X después de Cristo. O tal vez no tanto, y los uigures lo saben. ¿Quiénes fueron los tocarios? ¿Cómo un grupo de blancos caucásicos llegó a China hace casi 4.000 años? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Los tocarios son uno de los pueblos más enigmáticos de la historia. Lo poco que sabemos sobre ellos no es por escritos, sino por arqueología, lingüística y genética que no nos brindan las piezas completas del rompecabezas. Así que la mayoría de las cosas que escucharás en este video son meras teorías. Se sugiere que los ancestros de los tocarios se separaron muy temprano del grupo indoeuropeo original, cuyo origen más aceptado estuvo entre el Cáucaso Norte y el área del Volga, según la hipótesis de los kurganes. Entre el 3500 y 2500 a.C., los tocarios habrían sido los indoeuropeos que se desplazaron hacia la cuenca del Tarim, es decir, en los alrededores del río Tarim y en el desierto de Taklamakan, en la actual región autónoma uigur de Xinjiang, en China. ¿Y cómo llegaron tan lejos? Ni idea, pero vaya que eran grandes caminantes. Sobre su aspecto físico, los podemos deducir gracias a estudios genéticos de las momias de Tarim, descubiertas en la ya mencionada cuenca y que tienen una antigüedad de unos 2000 años, fecha en la que habrían llegado los tocarios a la región. Estos pobladores habrían tenido cabello rubio o rojizo, ojos claros y rasgos caucasoides muy distintos a los pueblos vecinos de Asia Oriental. Asimismo, se deduce que estas momias derivan de una población de la cultura de Afanasievo, pastores que se habrían asentado en la región de Altai, lo que refuerza la idea de que los tocarios descienden de migrantes de las estepas del norte de Asia Central, que a su vez estaban emparentados con los pueblos indoeuropeos originarios del Cáucaso y del Volga. En cuanto a su idioma, era una rama independiente del indoeuropeo. Las hipótesis sugieren que era más cercano a las lenguas occidentales, tales como el celta, el germánico y el latín, que a las orientales como las lenguas indoiranias, es decir, un verdadero aislamiento del resto de sus parientes cercanos. Esto, sumado a su aspecto físico, refuerzan la idea de que los tocarios representaron una migración temprana y separada. Dicho esto, ¿cómo vivieron los tocarios? Como ya se mencionó, los primeros tocarios habrían llegado al Tarim hacia el 2000 y 1800 a.C. Una vez aquí, se habrían establecido en oasis y valles fluviales dentro del desierto de Taklamakan. Es decir, se tuvieron que esparcir por este inmenso territorio desértico. ¿Y qué significa esto? Que en lugar de cohesionarse, cada tribu tocaria buscó su propio beneficio ante la escasez de recursos. Se formaron así pequeñas ciudades-estado dispersas entre sí como Kucha, Agni, Croraina o Turpan.
cada una con su propia administración, dialecto del tocario y sin una autoridad en común. En estas entidades primó la autosuficiencia antes que la expansión. La única ventaja de vivir en este terreno desértico que fue parte integral de la ruta de la seda, por lo que comerciaron activamente con otros pueblos como los védicos de la India y los chinos. De hecho, estos últimos los documentaron como los yuanzi. De esta manera, los tocarios recibieron influencia extranjera, la que más nos compete, la llegada del budismo a la cuenca del Tarim entre los siglos I y III después de Cristo, probablemente bajo la influencia de estados como el Imperio Kushan. Para el siglo V ya existían monasterios budistas en Kucha, Agni y Turpan, en donde se encontraron textos budistas en tocario. De esta manera, los tocarios se adaptaron comercial y culturalmente a los pueblos de la región, lo que les permitió sobrevivir a pesar de su escasa cohesión. El problema que esta táctica no era eterna. En el caso de los tocarios, les dejó de servir a partir del siglo VI después de Cristo. Sus verdugos, los pueblos túrquicos. ¿Que este nombre te suena a Turquía? Perfecto, pues son los ancestros directos de los turcos siglos antes de que migren a Anatolia. El origen de los túrquicos eran las estepas de la actual Mongolia. Resulta que no todos ellos, como los Xiongnu, fueron a hacerle bullying a China. Otros túrquicos emprendieron expansiones hacia el oeste. Para el 552, fundaron el Kanato Göktürk, centrado en Mongolia, pero que se expandió hasta ocupar parte de la cuenca del Tarim. Una vez aquí, los tocarios se vieron forzados a pagar tributo. Asimismo, establecieron el control sobre las rutas comerciales. Menos autonomía y autosuficiencia, nada bueno para los tocarios. El declive de los rubios de China se da progresivamente hasta el 742, que se puede considerar como la estocada final. Es aquí cuando se funda el Kanato Uigur a cargo de los antepasados de los actuales uigures, sí, el pueblo musulmán oprimido actualmente por China. Irónicamente, porque son parte de la nueva ruta de la seda y una independencia de este pueblo es simplemente no negociable para el TSC. Regresando a los antiguos uigures, heredaron la organización política, militar y cultural de los Göktürk y fueron asimilando progresivamente a los tocarios. En el 843 se funda el reino de Kocho, que se considera como la asimilación final de los tocarios, cuyos idiomas terminan de desaparecer hacia el siglo X después de Cristo. O tal vez no desaparecieron tanto. Aunque los tocarios desaparecieron como cultura y lengua, su genética persiste en los actuales uigures del noroeste chino. Las investigaciones genómicas sugieren que el Kanato Uigur representó una élite túrquica que gobernó sobre una mayoría tocaria de piel blanca. Nada que no haya ocurrido en Europa, como el caso de los visigodos que gobernaron sobre una mayoría hispano-romana o los francos sobre los galo-romanos. Por tal motivo, muchos uigures hasta el día de hoy conservan rasgos mixtos, ojos claros, cabello castaño o facciones intermedias entre Europa y Asia, una verdadera fusión milenaria. Por tal motivo, los tocarios fueron asimilados culturalmente al adoptar la lengua y la religión de sus conquistadores, pero no desaparecieron biológicamente, sino que sobreviven en la memoria física y genética de los actuales uigures. Por lo que, como ves, los tocarios fueron y son un enlace entre Oriente y Occidente. Son la prueba viviente de que los indoeuropeos han sido casi omnipresentes en el continente euroasiático. Aunque su lengua se extinguió, su sangre sigue viva en las arenas del Taklamakan.
Vaya que la historia siempre nos trae una sorpresa nueva. ¿Conocías acerca de los tocarios? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unhermanito.net o miembros del canal son bienvenidas. ¡Hasta la próxima!